Sean todos muy bienvenidos nuevamente a su programa Lecciones de Esperanza, donde semana a semana estamos estudiando juntos la palabra de Dios. En esta oportunidad, como todas las ocasiones, queremos que tú puedas disfrutar de una alabanza especial preparada por el equipo de Visión Global Radio. Adelante. Corazón dolido y quebrantado, me acerqué a mi lecho y allí tu nombre invoqué, abriendo tu palabra a Isaías fui, y en uno de esos versos allí me hiciste sonreír. El que camina en justicia y habla para bien, el que oír el mal rehúsa y sus ojos cierra para el mal no ver. ¿Quién soy yo para merecer una morada en las alturas? Fortaleza de rocas, mi refugio. ¿Quién soy yo para merecer tu protección y compañía? Oh mi Dios, ¿quién soy yo para que mis aguas estén seguras? Cuando afligida mi alma o pruebas aparezcan, cuando al llegar la noche y la sombra me haga dudar, en medio de tormentas tu voz voy a escuchar. Yo sé que tú me amas, jamás tú me abandonarás. El que camina en justicia y habla para bien, el que oír el mal rehúsa y sus ojos cierra para el mal no ver. ¿Quién soy yo para merecer una morada en las alturas? Fortaleza de rocas, mi refugio. ¿Quién soy yo para merecer tu protección y compañía? Oh mi Dios, ¿quién soy yo para qué? ¿Quién soy yo para merecer una morada en las alturas? Fortaleza de rocas, mi refugio. ¿Quién soy yo para merecer tu protección y compañía? Oh mi Dios, ¿quién soy yo para que mis aguas estén seguras? Oh mi Dios, ¿quién soy yo para que mis aguas estén seguras? Mis aguas estén seguras. Después de esta hermosa alabanza musical, vamos a la parte central de este programa, que es el estudio de la palabra de Dios. Y tenemos hoy un invitado especial que ya estuvo con nosotros anteriormente y vuelve para acompañarnos y compartir de la palabra de Dios. Estamos hablando de nuestro pastor Juan Hernández, del distrito número 1 de Concepción. Pastor Juan, bienvenido a su programa Lecciones de Esperanza. Mucho gusto, pastor. Para mí es un gusto estar en este programa nuevamente
para poder compartir y repasar la lección de escuela sabática. Gracias, pastor, por acompañarnos. Y queridos, vamos a empezar inmediatamente con el estudio de esta semana y se titula la lección Me levantaré. Y el primer punto de la lección de esperanza en esta semana se titula El guerrero majestuoso y se basa, como todo este trimestre, en el libro de los Salmos. Hay un salmo muy especial que está en el capítulo 18. Salmo 18 es un salmo de acción de gracias por la victoria. Y vamos a ver que Dios es pintado o mostrado aquí en este salmo de una forma muy especial. Pastor Juan, coméntenos un poco más cómo podemos ver a Dios a través de este salmo. Claro que sí, pastor. Para todas las personas que nos están escuchando y viendo, la lección presenta esa imagen, esa figura de Dios. La frase o la palabra que está al inicio de esta lección, me levantaré. Y cuando leemos Salmo 12:5, dice, por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Entonces la frase me levantaré es una acción de Dios. Exacto. En favor de aquellos que están oprimidos, en favor de aquellos que están sufriendo. Y cuando nosotros clamamos a Dios, realmente el oído de Dios está pendiente de nosotros cuando estamos pasando dificultades. Me llamó la atención analizando esa frase, me levantaré, porque está conectada con lo que presenta el día domingo. Por ejemplo, me levantaré significa que Dios pondrá a salvo a aquellos que están siendo oprimidos, los que están suspirando, aquellos que están anhelando una liberación de alguna situación. Puede ser de la opresión del enemigo, la opresión de una persona, puede ser de una situación en la que está viviendo, de necesidades una persona. Entonces, al presentar la palabra me levantaré, implica que Dios se levanta para salvar. Por ejemplo, hay una cita que conecta esa frase levantar, el Salmo 68:1. Levantándose Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Entonces Dios se levanta para dispersar a los enemigos, para liberar y proteger, cuidar a su pueblo. Amén. Entonces entendemos esa frase que es la acción de Dios en favor de sus hijos y se levanta como un guerrero majestuoso, como alguien que conquista, que está en favor de su pueblo. Me llama la atención lo que dice también el Salmo 18, versos 47 y 48. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libera de mis enemigos e incluso me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de hombres violentos. Entonces Dios se levanta para librar al pueblo de gente violenta, de la opresión del enemigo y también de aquellos que están sufriendo alguna situación en la vida. Entonces, esa frase de guerrero majestuoso es el Dios que pelea en favor de nosotros. Y pastor, lo maravilloso es saber que tenemos un Dios que no está estático, o sea, que Él va a actuar en nuestro favor. Y hay muchas personas que quizás están en sintonía que dicen, pero pastor, ¿cuándo se va a levantar? Y es interesante que la promesa bíblica nos muestra de que no se sabe en qué momento exacto Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Pastor, ¿qué más podemos nosotros aprender con respecto a esta parte que Dios asegura que Él se va a levantar como un guerrero? Correcto, pastor. El Salmo 144, en la lección está presentando el verso 10 y 11, en este sentido. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata del maligno, de maligna espada a David tu siervo, rescátame, líbrame,
de mano de los hombres extraños, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Entonces aquí vemos la acción de Dios nuevamente. Tú que das la victoria a los reyes. Recordemos que estamos hablando de salmos. Los salmistas expresan, como se ha estudiado en lecciones anteriores, el vivir, el sentir del escritor o de los salmistas al cantar y expresar su sentimiento. Aquí está expresando el sentimiento el salmista ve a Dios, a un Dios como un guerrero, uno que se levanta para salvar. Y aquí este salmo expresa la victoria. Tú que das la victoria al rey. Entonces, la victoria del rey es nuestra victoria. La victoria de Cristo también es nuestra victoria. Entonces Dios está de parte del pueblo de Dios, de aquellos que sufren, de aquellos que pasan situaciones difíciles en la vida. Hay inquietud de las personas, y porque Dios no hace nada en favor de aquellos que están sufriendo. Porque también esa es la otra parte que presenta la lección. ¿Será que Dios no hace nada? Dios está pendiente, claro que sí. La lección en general está hablando también de que llegará algún momento. Exacto. Llegará algún momento, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de cómo Dios terminará con el sufrimiento y el dolor también. Así es, así que con este punto vamos a avanzar al siguiente punto de la lección de esperanza. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. El segundo punto de la lección de esperanza se titula Justicia para los oprimidos. Y es que el libro de los Salmos, en este tema me levantaré, conversa también con respecto a Dios y la forma como defiende a las personas que están pobres y necesitadas. Y esa frase, esa expresión es recurrente en los textos de los Salmos, como Salmos 9, Salmos 40 y otros salmos también. Así que en esta oportunidad vamos a ver que Dios muestra un cuidado especial y su protección, según su palabra, para las personas más vulnerables. Pastor Juan, esa frase pobre y necesitado implican que hay personas que tienen opresión de una manera especial. Cuéntenos un poco más acerca de eso también. Claro que sí, pastor. Es importante hacernos una pregunta también en cuanto a ese sentido. ¿Cómo debemos atender al necesitado y afligido? Muy importante. ¿Cómo? Entonces, a veces a nosotros se nos hace difícil poder alcanzar a tanta gente necesitada. Pero analizando la lección de escuela sabática, nos presenta que la opresión o pobres necesitados no se llama solamente a pobreza material, exacto, sino también significa vulnerabilidad de las personas. También se refiere a nuestra sinceridad, veracidad y amor por Dios al confesar nuestra total dependencia de Él. Entonces, nosotros somos necesitados de Dios. Ese contraste de la necesidad física de una persona vulnerable, pero también de aquella persona que necesita de Dios, que está vulnerable también, que si no depende de Dios, está a la merced del enemigo. El enemigo hará de la vida de esa persona, lo destruirá. Entonces necesitamos de Dios. Toda persona necesita de Dios. Y aquí entra lo que dice el Salmo 9 y el Salmo 82, que en un momento lo voy a leer. La palabra de Dios enfatiza del deseo de Dios de ayudar. Por ejemplo, el Salmo 82, verso 4 nos dice lo siguiente. 82, verso 2 en adelante. ¿Hasta cuándo juzgaréis? ¿Hasta cuándo? Y haréis acepción de persona con los impíos. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso.
El deseo del salmista es que Dios haga justicia. Hay un celo de ver las necesidades de las personas y cómo otros están haciendo, de estas personas están destruyéndola física, emocionalmente, están oprimiendo. Entonces la pregunta de algunos, yo quiero ayudar a esa persona, pero no puedo por algunas razones, pero uno pregunta al Señor, ¿hasta cuándo vas a ayudar a esta persona? Entonces el Salmo 9, verso 4 dice, el 18, vamos a ver, 9:18 dice, lo tenemos acá: no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. O sea, no será para siempre. Dios no va a dejar para siempre que la persona sufra. Dios está al control, Dios está al cuidado de todos nosotros. Así que, pastor, yo considero que con justicia Dios va a atender en algún momento esta situación en la que vivimos en este mundo de desesperanza. En el único que podemos tener esperanza se llama Cristo Jesús, que hará justicia en favor de los necesitados, los oprimidos. Amén. Gracias, pastor. Y para finalizar esta idea, también los salmos hablan también de una responsabilidad que nosotros tenemos. Correcto. Cuando pensamos en ellos, podemos tener alguna forma para ayudarlos, o cuál debe ser nuestra actitud hacia los pobres y necesitados que están vulnerables también. Bueno, la iglesia tiene ministerios. La iglesia tiene ministerios que debemos enfocarnos a las necesidades de las personas. Y esa es la aplicación, la práctica del ABC de lo que nosotros tenemos que hacer. Alcanzar a esas personas, ayudarles, brindarle un plato de comida a aquellos que están en la calle. Y si vemos alguna persona que está siendo oprimida por otra persona, hay instancias también de las leyes o lugares donde podemos ir para decir, mire, pueden ayudar a esta persona, porque hay asuntos que tienen que ver con la ley también. Entonces, no dejar a la persona allí que esté siendo oprimida, que esté siendo maltratada. Podemos levantar nuestra voz en favor también de los oprimidos. Así es. Con esta idea, queridos amigos, vamos al tercer punto de nuestra lección de esperanza. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El tercer punto de la lección de esperanza en esta semana se titula ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Y tiene que ver mucho con el Salmo 72 y el Salmo 82. Y muchas ideas que nos dan estos textos con respecto a cómo se ejerce la autoridad y cómo podemos nosotros sortear las dificultades cuando hay autoridades o personas que están dirigiendo, que en algún momento están pervirtiendo la justicia y oprimiendo a quien realmente deben proteger. Por eso, Pastor Juan, cuéntenos un poco más acerca de este punto de la lección. Claro que sí, pastor. La lección está enfatizando el término los que juzgan injustamente. Vaya palabra que complica a las poblaciones enteras. ¿Por qué? Porque aquí podemos hablar también y lo está presentando la lección, lo que dice Romanos 13:1, que todas las autoridades han sido puestas por Dios, los que gobiernan. En un contexto en Panamá, el alcalde, el representante, hasta subir hacia arriba hasta el presidente. Si vamos al sistema gubernamental también, a los que ejercen la justicia, decía una persona en la noticia un día de esto, dice, es que la justicia es a favor de unos y para otros en contra. Por si tiene dinero, pues es a favor del que tiene dinero, y el que no tiene, pues hay que vaya preso y no hay nadie que nos defienda. Entonces la justicia se ha pervertido y hay personas que juzgan injustamente. Ahora, la prioridad fundamental de los dirigentes debía garantizar, según la palabra de Dios, deberían garantizar la paz y la justicia sobre el área que a estos les competía ejercer su autoridad. Entonces,
tenemos que tener en cuenta que una persona sin el temor de Dios va a juzgar, va a trabajar injustamente. Necesitamos ser temerosos de Dios para poder juzgar justamente como la palabra de Dios lo dice. Amén. Por eso ahí está la pregunta del Salmo 82. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo me lleva a la imagen de Apocalipsis también. ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a hacer justicia? ¿Verdad? Por la opresión que sufre el pueblo de Dios. Pero Dios no está de brazos cruzados. Así es. Dios está pendiente y de aquellos que están trabajando o actuando o ejerciendo su poder injustamente, están contados sus días también. Por eso debemos de temer de Dios, para que en el grado de responsabilidad que tengamos, cualquiera sea la esfera, llámese el trabajo, llámese si es jefe de trabajo, empleado, pero es jefe, ¿verdad? ¿Cómo actúa, cómo ejerce la autoridad? Y si nosotros como pastores también, ¿cómo ejercemos la autoridad que tenemos? Si está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Entonces es importante que el líder o el que está bajo, o el que es autoridad y tiene a cargo muchas personas o una región de una ciudad, debe ejercer la autoridad con temor de Jehová. Así es. Y con esta idea vamos al cuarto punto de la lección de esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El cuarto punto de la lección de esperanza se titula Derrama sobre ellos tu ira. Y los salmos tienen una forma particular para expresar la ira de Dios, el juicio de Dios y la retribución que Él da a aquellos que insisten y persisten en el mal y en hacer mal a quienes están tratando de vivir una vida inocente. Pastor Juan, en los salmos hay muchas partes interesantes que sé que usted va a compartir con respecto a este punto de la lección. Correcto, pastor. La idea que presenta aquí de la ira de Dios sobre aquellos que desobedecen es bastante complicada en el marco de aquellas personas que dicen, si Dios es un Dios bueno, lleno de amor, ¿por qué dice aquí que va a juzgar, va a derramar su ira sobre aquellos o personas desobedientes, malas? Bueno, Dios es un Dios de amor y ha hecho un pacto con todos, un pacto de amor de que si nosotros nos volvemos a Él, vamos a ser libres de esa ira que va a ser derramada sobre la tierra. Y cuando habla de la ira, habla de un evento final que ocurrirá en la tierra para vindicar al pueblo de Dios. Pero bueno, los salmos, por ejemplo, el Salmo 94, verso 1 y 2 dice lo siguiente: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Es decir, que la ira no es sobre aquellas personas que permanecen leales, fieles, obedientes a la palabra de Dios y al pacto que se ha hecho con el Señor, sino con aquellos que se han rebelado contra Dios, le han dado la espalda al Señor. Entonces volvemos al punto de que a veces no vemos que Dios actúa, pero es que un día será derramada la ira de Dios sobre la impiedad, sobre aquellos que no quisieron nada con Dios. Entonces el Salmo 73, verso 17, me gustó esa cita. 73, 17 dice lo siguiente. Dice acá: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es decir, que en el mundo en el que vivimos vemos la gente impía, mala, que también crece, le va bien,
ejerce el poder económico, toda la fuerza que tengan sobre las personas, pero aunque ellos crezcan y tengan mejorías financieras en todas las áreas, pero hay un final. Y de eso Dios nos está hablando, que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener en cuenta que hay un día final en el cual Dios va a retribuir sobre las personas los que no quisieron obedecer a Dios. Tenemos a Cristo como el que intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor en el santuario celestial, porque la escena esta conecta lo que está diciendo el día jueves, que lo vamos a ver en un momentito. Que Él ejerce un juicio desde los cielos, desde el santuario. Y llegará el momento que Jesús saldrá del santuario y tendrá que derramar su ira sobre la impiedad. Usted tenía algo que mencionar, pastor, de una cita que aclara este evento. Gracias, pastor. Hay una cita que dice de la siguiente forma. Dice: la paciencia y la bondad de Dios, que debieran enternecer y subyugar el alma, tienen una influencia completamente distinta sobre los descuidados y pecaminosos. Los inducen a desechar las restricciones y los hacen más decididos en su resistencia. Dice, piensan que Dios durante todo este tiempo los ha tolerado y no le tendrá en cuenta su perversidad. Pero aunque se demore el castigo, no por eso es menos seguro. Hay límites para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin. Por tanto, esta cita, que es un libro titulado, es parte de un comentario bíblico, nos muestra, así como los salmos, de que Dios tiene que poner una pausa al mal, tiene que dar una retribución tanto al que hizo bien, bien, y al que hizo mal, mal. Porque su carácter no es solamente un carácter de amor, Pastor Juan. El amor en sí consta también tanto del lado de la misericordia y también el lado de una justicia verdadera y total para que el mal no prevalezca en el universo. Por eso hay una idea muy interesante, que hay quienes creen en una filosofía o una idea llamada el universalismo, que significa que Dios va a perdonar a todas las personas y las va a hacer salvas de alguna forma. Sin embargo, esa idea no está en la Biblia y mucho menos está en los Salmos, porque los Salmos claramente muestran que Dios es un Dios justo y que como hijos de Dios, si bien es cierto, nuestra labor, la labor nuestra no es hacer juicio, sino orar, clamar y hacer una misión por aquellos que están perdidos y que están en una situación en donde están lejos de Dios. Pero Dios tiene un día, como dijo ya el pastor, en donde va a hacer justicia completamente. Así que con este punto terminamos este punto de la lección de esperanza y vamos al último punto de la lección. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. El quinto y último punto de la lección de esperanza se titula El juicio del Señor y el santuario. Y es que en los Salmos, cuando estudiamos acerca del juicio, encontramos un lugar muy interesante recurrentemente en donde los salmistas acuden y a los cuales el salmista declara en donde se hace justicia. Pastor Juan, ¿qué nos enseñan los Salmos con respecto a este lugar donde se hace el juicio de Dios? ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros en nuestra vida aquí como hijos de Dios y cristianos? Ok, pastor, la lección está enfatizando de los salmistas en esa expresión de adoración, de alabanza, y donde lleva en su mente que Dios está en el santuario y desde allí ejerce su poder, su soberanía. Entonces,
pero también ese escenario del santuario nos lleva al Antiguo Testamento, que se hacía en el santuario terrenal. Cada año había un día de purificación, el día del Yom Kippur, era día de juicio, porque la lección está hablando del juicio del Señor y el santuario. Ese mismo escenario también lo presenta para el evento final en la tierra, donde Dios va a establecer un día de juicio final sobre la impiedad, sobre la maldad, donde va a terminar para siempre el mal, el pecado. Pero es importante entender que en el santuario también ocurría algo, que quienes eran limpiados con la sangre, o sea, había un sacrificio de un cordero derramada la sangre, y esa expresión de fe de la persona, depender de Cristo, en la figura del cordero que mataban, la sangre que era derramada los limpiaba de sus pecados. Amén. Pero era la sangre de Jesús que en un futuro había de derramar por toda la humanidad. Amén. Entonces, a nosotros en la actualidad, lo único que nos puede defender y podamos estar a salvos del juicio del Señor es la sangre de Cristo. Amén. Por ejemplo, dice el libro de Hebreos. Hebreos habla de Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. Sin la sangre de Jesús no hay remisión de pecado. Si nosotros no dependemos, no buscamos del Señor y hacemos de Cristo ahora nuestro abogado, que tarde o temprano vendrá a ser el juez que dará la sentencia final. Entonces, hagamos de Cristo nuestro abogado ahora, y su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Tenemos que tener la necesidad de Dios, buscar de Él y entregar nuestra vida al Señor. Y cuando la escena final del juicio se dé, hemos hecho de Jesús nuestro abogado, y al final Él será el juez que defenderá nuestro caso. Amén. O sea, todo porque dependimos de Él, al final nuestro caso será salvo por la sangre de Jesús, limpiados y purificados, y así podremos ser salvos. De otra manera no podremos. Así que hay que poner nuestra vida en las manos de Dios, pastor. Así es, pastor. Y finalizamos con un texto del libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 34, que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Así que, pastor, quiere decir, como dice este texto del libro de Romanos, que en el juicio la condenación queda a un lado, ya que nosotros hemos recibido el perdón y la salvación de Jesús. Amén. Y es que el Señor está con esta lección mostrándonos que aún cuando vemos injusticia, cuando vemos maldad en el mundo, el Señor y su propósito principal es salvarnos a nosotros, darle una oportunidad a aquellos que aún están en el mal. Si bien es cierto, vendrá un juicio en donde Él tendrá que poner un alto a la maldad en el mundo. Su deseo, Pastor Juan, como dice el libro de Segunda de Pedro, es que todos vengan al arrepentimiento. Y eso es la parte que nosotros debemos hacer. Mientras estemos en este mundo, confiemos en un Dios que se levanta para nosotros, un Dios que va a hacer justicia completamente en nuestro mundo, y que confiemos también, queridos amigos y hermanos, en que ese Dios nos da el perdón de nuestros pecados, y en el juicio podemos tener confianza de que nuestro Dios es también nuestro abogado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos. Y ahora, pastor, finalizando esta lección, vamos a hacerlo de la mejor manera, hablando con nuestro buen Dios. Adelante, amén. pastor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Hemos aprendido a través de esta lección, en los mensajes de los salmistas, de que tú no estás lejos, tú no estás de brazo cruzado, tú estás pendiente de todo lo que ocurre en la tierra. Solamente que estamos siendo probados, y la prueba, la adversidad nos hace buscar tu presencia y hallar en ti salvación, perdón y limpieza de nuestros pecados.
Sálvanos, Señor, y podamos estar seguros bajo el abrigo del Altísimo, y que cuando todo esto termine, Señor, podamos hallarnos salvos por tu gracia. Que tú bendigas a cada persona que escuche esta lección. Amén. Y que puedan ser las mejores decisiones en la vida de ponerse a salvo bajo la protección divina, y saber que el día cuando el Señor vuelva y ponga fin a todas las cosas, podamos estar con Cristo el Señor para siempre. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.